¿Me escuchan? ¿Se escucha bien ahí, atrás, al fondo? ¿Todo bien? Para que no tengamos problemas con el sonido. Hoy vamos a estar en el capítulo 11 de Juan. Pido que puedan abrir sus Biblias y mantener las Biblias abiertas, porque es muy importante que puedas averiguar si lo que yo estoy hablando realmente está ahí. Ese es algo muy importante dentro de nuestra vida cristiana. ¿Hay alguien que viene por primera vez hoy? Que levante la mano. ¿Alguien ahí? ¿Otra persona ahí? Bueno, que Dios les bendiga. Nosotros estamos en una serie hablando sobre las señales en el libro del Evangelio de Juan. Señales son milagros que Jesús hizo, pero que no son solo milagros, sino que apuntan a una realidad trascendente, apuntan a una necesidad de salvación del hombre. Y como esta necesidad solo puede ser satisfecha en Cristo. Y hoy vamos para la última señal. El texto es largo y por eso vamos a leer en partes. Invito a la congregación a leer del versículo 1, acompañar la lectura del 1 al 16. El texto dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban apedrearle, los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía eso de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros. Me alegro de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Padre, que el poder viene de tu evangelio, Señor. Tu evangelio es poderoso, Señor, para salvar. No el sermón, no la voz del predicador, no la estructura, sino tu evangelio que se revela por la palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, nuestras necesidades, verdaderas necesidades, Señor, y encontrar en ti, Señor, descanso y reposo. Amén. Amén. Nosotros vivimos en una era digital donde los teléfonos más sencillos pueden sacar buenas fotos. Donde sacamos la foto y ya vemos la foto ahí en nuestro teléfono. Pero hace no mucho la cosa no era así. No sé quién aquí ya pudo sacar una foto con cámaras analógicas. Mucho, ¿no? Hay algunos que no sacaron. A los que no sacaron yo explico.
En la cámara analógica tú sacas una foto y no la ves al momento. Es una cámara que la foto queda dentro de un rollo que está ahí adentro. Y yo me acuerdo cuando era niño, sacábamos fotos con la cámara analógica y teníamos un montón de rollos ahí. Y un día agarré uno y dije, voy a ver las fotos que están aquí. Hice así. Y no se veía nada, estaba todo oscuro, todo negro. Y yo pensaba, bueno, hay un problema en esa película. El problema, la verdad, estaba en mí, ¿no? Porque en la cámara analógica, en fotografías así, para que podamos ver la foto, es necesario un proceso. Esa película necesita pasar por un cuarto oscuro donde la persona que va a ser el revelado pasa ese rollo por un proceso químico, con 3 químicos. Se llaman el revelador, el baño de paro y el fijador. Y al final de eso tenemos una imagen negativa. No podemos ver muy bien, pero ya está algo ahí. Y entonces empieza la ampliación a un papel fotográfico donde se ve claramente la imagen. Lo que antes todo oscuro no se podía ver, ahora se ve claramente. Y si es un rollo que sacaste foto hace mucho, el revelado va a ser una revelación también. Porque tú vas a ver la foto y vas a decir, no me acordaba de esta. Y es eso que pasa hoy en nuestro texto. Jesús ya tenía un propósito con la vida y con la muerte de Lázaro. Pero Marta y María veían todo oscuro. No comprendían lo que estaba ahí. Y eso era por una comprensión limitada que ellas tenían de quién era Jesús. Y así como en el revelado fotográfico, Jesús progresivamente se va revelando a estas hermanas. Ellas van a pasar por un cuarto oscuro, donde parece que nada tiene sentido, donde no se ve absolutamente nada, pero con ese proceso de revelado, al final van a llegar a una fotografía, que va a ser también la revelación final, que es justamente el nombre del mensaje, donde Marta y María van a poder ver la fotografía completa de sus propias vidas. Y que sea así también con nosotros. Así que arranquemos con nuestro primer punto, que está en los versículos que ya leímos. Del versículo 1 al 16. Del versículo 1 al 3 somos presentados a los personajes. Una familia. Y una familia que amaba a Jesús. Vemos que María, la hermana de Lázaro, fue una que en el próximo capítulo, capítulo 12, va a derramar a los pies de Jesús un perfume cuyo el valor es 1 año de trabajo. Derrama a los pies de Jesús. Una familia que amaba a Jesús. Y uno de estos, de esta familia, estaba enfermo. No era una gripe, no era un resfrío, era una enfermedad grave. A punto de las hermanas enviar en un mensaje: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Es una frase cortita, pero es una petición. Es una oración que estas hermanas están haciendo. Delante del sufrimiento de ellas, lo que ellas piensan es derramar sus aflicciones, sus preocupaciones, a los oídos y a las manos de quien ellas confían. ¿Y qué están pidiendo? Cuando dice, Señor, el que amas está enfermo, Jesús sabía. Ellas estaban pidiendo para que Jesús vaya. Jesús, vení pronto. Jesús, vení antes que sea demasiado tarde. Vení, Jesús, porque sabemos que si tú estás, Él no muere. Ahora, ¿quién de nosotros, si tenemos en nuestras manos una medicina capaz de sanar a alguien a quien amamos y sabemos que esta persona está enferma, no vamos corriendo a ayudar? Jesús no lo hace. Jesús sigue el viaje.
Y la razón es que Él dice que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. En Juan, gloria de Dios, no se trata simplemente de alabanza a Dios. La gloria de Dios en Juan es cuando Dios decide revelarse. Cuando Dios decide auto-revelarse a las personas, para que las personas puedan comprender algo que ellas no comprendían sobre Él antes de esta revelación. Eso es una revelación. Lo que Jesús está diciendo es que por medio de la muerte de Lázaro, Él quiere mostrar algo. Dios Padre quiere revelar algo y glorificar al Hijo por medio de eso. Parece un poco egoísta, un poco sin amor, pero Juan nos permite que pensemos así. El versículo 5, Juan dice que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y la conexión entre el versículo 5 y 6 es que por el amor que Jesús sentía por Marta, María y Lázaro, Jesús decide esperar. No era falta de amor, sino que Jesús conscientemente deja a Marta y María en un cuarto oscuro, sin comprender absolutamente nada, porque eso era para el bien de Marta, de María, de Lázaro, de sus discípulos, de los judíos, y para nuestro bien. Ese texto muestra que creyentes que aman al Señor pueden padecer enfermedades graves. Y ese texto muestra también que a veces cuando oramos al Señor pidiendo ayuda y parece que la respuesta nos viene, ese texto nos asegura que no es por falta de amor. El texto asegura que Jesús sabe lo que está haciendo. Y cuando tarda en contestarnos, es porque nos ama. El cuarto oscuro, estos tiempos de espera son reales para nosotros. Y si supiéramos de este amor de Jesús, jamás dudaríamos del cuidado que tiene por nosotros. Y entonces Jesús decide volver. Él camina en la luz de la voluntad del Padre. Él no va a tropezar mientras camina en la luz de la voluntad del Padre, mismo que eso signifique volver al lugar donde en el capítulo anterior, versículos 31 y 39, tenemos claramente expuesta la intención de los judíos, matar a Jesús. Aún así, Él vuelve porque camina en esa luz. Y el texto dice que Jesús se alegra por haber esperado. Jesús se alegra por no haber estado allí, porque esto va a fortalecer la fe de los discípulos. Si la gloria de Dios es la manifestación de Dios, lo que Jesús está diciendo es que por medio de esta enfermedad, ellos necesitan comprender algo más sobre quién es Jesús. Ellos necesitan comprender algo porque todavía no pueden ver. Para ellos, la muerte sigue siendo un enemigo invencible. Para ellos, la muerte es un problema sin solución. Y a veces sentimos así también. Es por el miedo paralizante a la muerte que muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas de esta vida. Para todo hay arreglo, menos para la muerte. Es un dicho que decimos. Pero aunque nosotros nos hayamos acostumbrado a ver la muerte, Jesús quiere mostrar por medio de la muerte de Lázaro que la muerte no es algo simplemente natural. Porque así como el humo revela el fuego, la muerte, las enfermedades, la maldad, las injusticias, todo eso es evidencia del pecado. Estas cosas vienen por el pecado. La paga del pecado es la muerte.
No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, nuestra separación de Dios. Separados de Dios, somos muertos espiritualmente e incapaces de solucionar nuestro problema, incapaces de amar a Dios sobre todas las cosas, incapaces de amar al prójimo como a nosotros mismos. El gran problema es que nosotros creemos que podemos solucionar el problema. Creemos que si nosotros somos buenas personas, no tenemos que preocuparnos con la muerte, Dios nos va a aceptar al final. Creemos que si nosotros cumplimos reglas, podemos escapar de todo eso. Creemos que si nosotros tenemos un título universitario, una graduación en algo, somos algo y ahora podemos intentar negociar con Dios. Pero nada de eso será suficiente cuando llegue el día final. Eso es una gota de obra dentro del incendio del pecado que está dentro de nosotros. Y Jesús se alegra. Jesús se alegra porque por medio de esta señal Él va a mostrar que existe una única solución: creer en Él. Abandonar nuestras esperanzas y confiar completamente en Él como nuestra esperanza. Y me parece chistoso porque Tomás se anima, ¿no?, a morir por el Maestro. Vamos también nosotros para que muramos con Él. Tomás todavía no sabe, pero todos van a huir cuando llegue el momento. Uno va a negar y Cristo va a morir solo. Y solo va a traer la victoria para todos aquellos que creen. Ese es el cuarto oscuro. No comprendemos qué está pasando. Y entonces empezamos a nuestro punto 2, que es el revelado 1. Él es Dios. Versículos 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lázaro entonces 4 días muerto en el sepulcro. Jerusalén estaba cerca de la zona, entonces había muchos judíos que fueron a consolar a la familia. Marta escucha sobre la presencia de Jesús y se acerca. Va a encontrarse con él y dice: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Estas 2 afirmaciones necesitamos aclarar algunas cosas. La primera es que Marta no está haciendo ningún tipo de reprensión a Jesús. Marta no está diciendo: te avisamos, Señor, y no viniste, y ahora aquí está muerto. Antes, Marta confía que la presencia de Jesús era suficiente para que Lázaro no hubiera muerto. Marta confía en el poder de Jesús, pero al mismo tiempo hay incredulidad en esa afirmación. Porque solo con una palabra
Jesús sanó al hijo del oficial del rey. Pero Marta confiaba solamente en la presencia del Señor en aquel lugar. Marta consideraba también que Jesús tenía el poder sobre la vida, pero no parece que consideraba que tenía poder sobre la muerte. Y entonces hace la segunda afirmación que muestra una confianza de la relación del Hijo con el Padre. Yo sé que si pides, Él te lo dará. Pero hay incredulidad en esta afirmación también. Porque es como si ella estuviera diciendo, la situación, Señor, no hay cómo salir, pero Dios es poderoso. Pídalo y Él puede hacer algo. En otras palabras, Marta cree y confía en Jesús, pero todavía de una manera limitada. No lo considera Dios en igualdad con el Padre. Y eso es un problema. Jesús entonces dice, tu hermano resucitará. Y es hermoso porque la afirmación de Jesús puede significar dos cosas. Puede significar que Él está diciendo, yo voy a resucitar tu hermano. Como puede estar diciendo, tu hermano va a resucitar en el futuro, en la resurrección de los muertos, en el día final. Y Marta comprende como algo del futuro. Y no hay problema en estar comprendiendo como algo del futuro. El problema es que Marta comprende como una especie de consuelo de Jesús, pero un consuelo que no funciona. Porque la respuesta es como, yo sé que resucitará, pero ahora estoy sin mi hermano. Marta no encuentra consuelo en esa promesa. Y no sé si ya te sentiste así. En momentos de sufrimiento, de tristeza, parece que las promesas bíblicas no tienen peso en nuestra vida. Parece que no sirven tanto de consuelo. Estamos sufriendo y pensamos, todas las cosas ayudan para bien. Casi como un mantra, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas ayudan para bien. Pero parece que no hay un impacto en nuestra vida. Yo sé que todo ayuda, pero mi problema sigue aquí. ¿Ya te sentiste así o yo soy el único pecador aquí del lugar? Bueno, no soy único porque Marta se siente exactamente así. Una creencia abstracta. Pero Jesús es maravilloso. Porque lo que Jesús hace no es reprender Marta. Lo que Jesús hace es trasladar la creencia abstracta de Marta en una resurrección futura y poner esta creencia, esta confianza en una persona. Poner esta creencia, esta confianza en Él. Yo soy la resurrección y la vida. Y si ustedes ponen atención, Él dice resurrección y vida. Él no dice vida y resurrección, que parece lo más lógico, ¿no? Para resucitar necesitamos estar vivos, morir y entonces resucitar. Pasa que Jesús no está hablando de una resurrección, de una vida o de una muerte natural. Si nosotros nos acordamos del primer punto, todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros estamos muertos espiritualmente y lo primero que necesitamos es resurrección. Y solamente Él, por su Espíritu, es capaz de librarnos de esa condición. Porque Él no solo resucita muertos en el último día, sino que Él mismo es esa resurrección. Y Él también es la vida. Porque cuando nosotros creemos en Él, cuando creemos en su obra, sucede un glorioso intercambio. Donde Cristo agarra, recibe, toma mis pecados, toma mis maldades, toma mi condenación, toma mis ofensas y me da de su justicia, me da de su rectitud, me da de su obediencia. Él me da
de su propia vida. De modo que la vida que ahora vivo ya no es mía. Yo fui crucificado con Cristo y ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esa vida está en nosotros de tal manera que ahora ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, nada puede separarnos de su amor, del amor de Dios que está en Cristo. Y por eso aquel que cree, aunque muerto, vivirá. Y el que vive en consecuencia de esta creencia, de este creer, de esta fe, que no es abstracta, que es real, no morirá eternamente. Porque la muerte no es el final de la vida del que cree. No porque fuimos buenos, no porque nosotros tuvimos una carrera universitaria, no porque nosotros ayudamos a algunas otras personas, porque fuimos más inteligentes, sino porque Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestra garantía. Él es la propia resurrección y la propia vida del creyente. Jesús se revela como Dios a Marta. Y la gran pregunta es, ¿crees esto? No es crees que voy a resucitar tu hermano, sino crees que yo soy la resurrección y la vida, que yo soy el único descanso y reposo que puedes encontrar, que no son las bendiciones que yo puedo dar, sino que yo soy la principal bendición que puede existir. Y eso transforma nuestra creencia abstracta en una creencia real. La pregunta es la misma para nosotros. ¿Crees en esto? ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Crees que tu única esperanza en el presente y en el futuro es Él? Porque ahora, naturalmente, estamos muertos. ¿Crees que Él te cuida, que Él te ama, que Él te guía? Como en la fotografía, ese revelado transforma lo que era oscuro y vacío en algo que se puede ver. Y eso transforma las promesas bíblicas. Pablo dice a Timoteo, yo no me avergüenzo de mis sufrimientos y de mis cadenas, porque yo sé a quién he creído. Yo sé quién es mi Dios y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Delante de los sufrimientos, porque vamos a sufrir en la vida, nosotros podemos estar seguros que las cosas ayudan para bien, porque Él es la garantía de todo eso. Marta entonces contesta las palabras que son justamente el propósito de las señales que vemos en Juan 20, 30 y 31. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La fe de Marta es fortalecida porque la revelación de Dios no es solamente para que tú arranques y comiences a creer. La revelación de Dios es para que tú sigas creyendo, sigas fortaleciendo su fe. La fe de Marta ya no está en una resurrección abstracta, sino que en una persona. Creer es arrepentirse del intento de comprar el favor, el perdón de Dios o de ignorar el perdón ofrecido por Dios y lanzarse a los brazos de Cristo. Jesús es Dios, el primer revelado. Y nuestro tercer punto es el revelado 2. Él es hombre. Versículos 28 al 37. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Marta entonces va en secreto y dice a María: el maestro está aquí, quiere hablar contigo. María deprisa se levanta y el secreto se acaba, porque los judíos empiezan a seguir a María, no porque eran chismosos, sino porque realmente estaban ahí para consolar el dolor de María y de Marta. Qué hermoso es tener personas que consuelan en momentos de aflicción. Qué hermoso es tener compañía y no sufrir solo. Y María se acerca a Jesús y el encuentro es muy emotivo. El verbo que se utiliza para María tirarse a los pies es literalmente como lanzarse, tirarse, caerse a los pies del maestro. Como está ahí y se desarma a los pies del maestro y dice: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente las mismas palabras de Marta. Parece que era como un refrán de ellas cuando murió Lázaro. Si el Señor hubiera estado aquí, eso no habría pasado. Me gusta como un predicador que admiro mucho, Tim Keller, observa que la acción de Jesús con María es distinta de la acción de Jesús con Marta. Jesús ve a María tan amada llorando intensamente, compulsivamente, junto a los otros judíos que lloraban compulsivamente. Eran como gritos de sufrimiento, gritos de dolor frente a la muerte. Y el texto dice que él se estremeció en su espíritu y se conmovió. No se trata de un simple pesar de Jesús por el dolor y por el sufrimiento de ellos, sino que la palabra habla sobre un tipo de indignación que nace en el corazón de Cristo y lo conmueve. Ahora, la gran pregunta: ¿por qué Jesús pasa por esa indignación en su espíritu? ¿Por qué perturba su espíritu? Hay otro momento en las Escrituras donde Jesús llora. Cuando Jesús, en el capítulo 19 de Lucas, se acerca a Jerusalén y la mira de lejos, el texto dice que él comienza a llorar. Y las palabras que siguen es Jesús diciendo: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lo que entristece a Cristo no es la muerte de Lázaro en sí, porque Cristo sabe que Lázaro va a resucitar. Desde el versículo 11 ya dijo: tu hermano va a resucitar. La tristeza y la santa indignación del Señor es porque Él contempla la miseria humana. Él contempla el poder, la destrucción y la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Él contempla la situación humana y todo lo que el pecado conlleva en eso, incluso y principalmente cómo el pecado, el sufrimiento nos lleva a perder las esperanzas. Porque así era el llanto de María con los judíos. Un llanto de: ya no hay esperanza, ya no hay que hacer, sino llorar compulsivamente.
Y la razón por la cual llora Jesús debería ser nuestra razón de llanto también. Él mismo dijo que bienaventurados son los que lloran. Ese tipo de llanto. Un llanto por el sufrimiento espiritual. Y cuando dice que Jesús lloró, no es el mismo verbo de un llanto en desesperación, sino que aquí son como lágrimas silenciosas. Es como Cristo mirando al sepulcro, mirando la situación y se caen lágrimas. Es el versículo más corto de la Biblia, pero es uno de los más profundos, porque muestra que cuando Jesús se encarna y se viste de nuestra carne, Jesús se viste también de nuestras emociones. Jesús ama, Jesús se entristece, Jesús se enoja, Jesús siente el cariño de una amistad, Jesús llora, pero todo eso sin pecado. Lo que Jesús está haciendo es que Él se está revelando como hombre, como alguien que tiene humanidad dentro de sí. ¿Y de qué me sirve creer que Jesús era y que Jesús es hombre? ¿De qué me sirve? ¿Dónde aplico eso en mi vida? Por ser hombre, en Él encontramos un representante y un perfecto sustituto. Porque en su muerte y resurrección tenemos la seguridad que cuando creemos, nosotros como hombres, como seres humanos, estamos representados en aquella muerte. Que yo no voy a confiar en mis acciones, que yo no voy a confiar en mis buenas prácticas, en mis cumplimientos, cualquier cosa, sino confío en Él, en los logros, las acciones y los méritos de Cristo. Romanos 5:19 dice que así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tenemos un representante porque Cristo también es hombre. Encontramos un perfecto mediador y un perfecto sumo sacerdote. La palabra dice que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia porque podemos encontrar misericordia. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras aflicciones, que se compadece de nuestros sufrimientos, porque Él pasó por todo eso, pero sin pecado. Porque Cristo es hombre, encontramos amigo y hermano. Alguien que está listo para asistirnos en nuestras debilidades. Alguien que sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y eso es muy importante comprender porque si Cristo no fuese hombre, los hombres no podrían ser salvos. Y si Cristo no fuese Dios, su sacrificio no tendría el valor infinito que tuvo. La humanidad y la divinidad de Jesús son esenciales para nuestra salvación. Nuestro Dios, que está a la diestra del Padre, tiene huecos en las manos, porque derramó sangre por nosotros. Que los sufrimientos no nos permitan perder las esperanzas, porque Él está junto con nosotros. Y delante de eso hay dos grupos. El grupo que dice, mira cómo le amaba. Y hay el grupo que dice, el que da vista ciego no podría haber evitado la muerte del amigo. Y la respuesta es sí. El que da vista ciego podría haber evitado la muerte del amigo, pero él quería algo mejor. La película oscura pasa por el cuarto oscuro y ahora pasa por el proceso de revelado y ahora podemos ver mejor. Y así vamos a nuestro último punto. La revelación final. Últimos versículos del 38 al 44.
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús dijo: ¿no le he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Nadie cuestiona el poder de Jesús para hacer milagros. Nadie cuestiona la sabiduría de Jesús cuando habla. Pero a nadie se le puede ocurrir que haya alguna esperanza para Lázaro. 4 días en el sepulcro. Ya está con la carne en un proceso de pudrimiento, pudrirse. Y entonces Jesús dice: saquen la piedra. Marta intenta impedir la acción, y es muy válido racionalmente la acción de Marta. Señor, ya hiede. 4 días ahí, Señor. Marta, tan racional, intentando medir el poder infinito de Dios por medio de las percepciones humanas. Pero antes que podamos juzgar a Marta, ¿cuántas veces nosotros pedimos al Señor algo? Terminamos nuestra oración con la mano ahí al Señor y con la otra empezamos a hacer nuestra manera de solucionar los problemas. Martas. Y yo mismo, Marta. Recuerda que Él es Dios, Marta. Recuerda que Él es la resurrección y la vida. Y Él se manifiesta para que creas. Y cuando crees vas a ver esa gloria. Y cuando se saca la piedra, Jesús nos invita a un momento de sublime intimidad con el Padre. Porque Jesús ora para que los otros puedan escuchar. Y dice: Padre, gracias doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes. Lázaro todavía no había resucitado, pero Jesús ya sabía que la oración estaba contestada. Desde el versículo 11, Él ya sabía. Él tiene la misma visión, los mismos planes, está conectado con el Padre. Siempre me oyes. Y eso es hermoso, porque cuando nosotros estamos en Cristo, cuando somos conectados y unidos a Cristo, cuando creemos, también tenemos la misma seguridad de que el Padre siempre nos oye. Eso dice 1 Juan, capítulo 5, 14 y 15. Tenemos la seguridad que Él nos oye cuando pedimos lo que es para su gloria. En Cristo nosotros no estamos orando a un Dios lejano, sino a un Dios que está cerca, un Dios que es inmanente, para quien estuvo en la clase de la escuela dominical del día de hoy. Y Jesús dice y sigue en la oración: lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Es una oración pública de Jesús, donde Él ora para la multitud, pero también está hablando sobre nosotros. Porque lo que Él está diciendo es que esa manifestación era para que ellos puedan creer. Porque los que estaban en el lugar, en aquel momento, la generación siguiente, 2000 años después, nosotros aquí, todos nosotros, como Lázaro, estamos en nuestros sepulcros. Todos nosotros naturalmente estamos en un proceso continuo de corrupción y no hay absolutamente nada que podemos hacer. Lázaro no pidió para ser resucitado. Lázaro estaba muerto. Muertos no pueden pedir absolutamente nada. Solamente la voz de aquel que creó el mundo tiene el poder para sacarnos de la muerte a causa del pecado
y traernos a la vida. No hay ninguna otra esperanza, solamente en Él. Fue Él que me dijo, Murilo, ven fuera. Fue Él que dijo, Israel, ven fuera. No fui yo que estaba pidiendo algo. Él me llamó. Y Él llamó a cada uno de ustedes que creyeron en Él. Necesitamos creer. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale del sepulcro. San Agustín, comentando sobre el texto, dice algo que la voz de Cristo es tan poderosa que si solamente hubiera dicho, ven fuera, todos hubieran resucitado. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. Y sin duda la vida de Lázaro nunca más fue la misma. Porque el precio de la vida de Lázaro es la muerte de Cristo. Uno de los teólogos que más me gusta, Joe Owen, hablando sobre la obra de Cristo, dice, yo estaba muerto y ahora vivo, porque Él murió por mí. Yo era maldito y ahora soy bendecido, porque Él se hizo maldito en mi lugar. Yo estaba afligido, pero ahora tengo paz, porque el castigo que nos trae la paz estaba sobre Él. ¿Cómo no amar a este Dios? ¿Cómo no gastar toda nuestra vida para la gloria de este Dios? Lázaro, después de esta resurrección, volvió a morir. Pero habrá un día donde Él escuchará otra vez la voz del Maestro. En el fin de los tiempos, donde Él va a llamar a cada uno para el juicio final. Y en este día, dice Pablo, en 1 Corintios 15, la muerte será destruida. El enemigo invencible va a ser derrotado. La fotografía final de este lado de la eternidad. Un día el mundo dejaré y a las mansiones llegaré. Sé que al entrar yo cantaré, me condujo el Salvador. Y esta es la última señal, porque era la gota que faltaba para desbordar la ira de los judíos, de los fariseos. Jesús será muerto. El Cordero necesita ser sacrificado para que nosotros podamos vivir. Y para concluir, solo quiero recordar que creer en Cristo no nos promete una vida tranquila, no es una promesa de una vida sin sufrimiento, no es una promesa de una vida sin enfermedad, no es una promesa de una vida sin dolor o sin muerte, pero es una promesa de algo mucho superior, es la promesa de redención. Y es por esa promesa que nosotros podamos vivir nuestra vida de la manera correcta acá, para la gloria de Él. Jesús muestra su poder sobre la muerte antes de enfrentar la propia muerte en la cruz, para que nosotros podamos vivir y no temer más a la muerte. Es por eso que Pablo al final de su vida dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Un versículo adelante dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa confianza que hace con que otros cristianos, como Bonhoeffer, delante de la horca, un mártir dentro del régimen nazista, dice, este es el fin. Para mí, el comienzo de la vida. Por esa seguridad que Timothy Keller, cerca de su muerte, después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, puede decir, estoy agradecido por el tiempo que Dios me ha dado, pero estoy listo para ver a Jesús. No puedo esperar para ver a Jesús. Mándame a casa. La muerte del cristiano, como dice C.S. Lewis, es solo el comienzo de la verdadera historia.
toda la vida que habían vivido en este mundo no era más que la portada y el prólogo. Ahora finalmente estaban comenzando el primer capítulo de la gran historia que nadie en la tierra ha leído jamás y continúa para siempre, donde cada capítulo es mejor que el anterior. Todas las señales apuntan que Cristo es la necesidad última del ser humano. Él es la única purificación, como vimos en la primera señal. Él es la única esperanza y poderoso, simplemente por su palabra, como en la segunda señal. Él es el único descanso, el único alimento para el alma. Él es poderoso para ponernos en una tormenta y para revelar a sí mismo en esa tormenta. El único que puede abrir nuestros ojos y el único que puede resucitar los muertos. Todo para que podamos creer. Si tú no crees, el que levantó a Lázaro te llama. Si tiene dudas, si tiene preguntas, acérquese para hablar con nosotros. La vida es un soplo. O mejor, es un flash de una fotografía. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es gastar todo el tiempo que tenemos aquí en servicio de aquel que nos ama hasta el fin. Esa es la revelación final. Cristo es el Dios hombre, la resurrección y la vida. Oremos. Bendito sea tu nombre, Señor, y tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer, porque ni eso podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Llámanos fuera, Señor. Despierta a aquellos que están muertos, Señor. Da vida a ellos, Señor. Y fortalece a aquellos que han creído, Señor, para que no tengan una fe abstracta, en una creencia lejana, sino que una fe real en un Dios real, que vino hasta nosotros, una fe real en nuestro Señor Jesucristo, que vino como hombre, vivió la vida que no podíamos vivir y nos entrega esa vida por medio de la gracia. Esa es nuestra oración, Padre, en nombre de Jesús. Amén.